puestos de pie todos para recibir a nuestro co-pastor. Everybody stand to your feet so we can receive the man of God, Pastor Fran Sweet, in the house this morning. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por la vida de nuestro co-pastor Fran Sweet? God bless you, brother. Here you go, brother. You know, when I'm at home, I have to have somebody help me with my cell phone. Cuando él, So they give me a mic and I don't even know how to turn it on. cuando él está en la casa, él tiene que pedir a alguien que le ayude con su So you celular. can be seated. ¿Puedes tomar tu lugar en esta mañana? Well, I want to welcome everybody to Mission Divina. Quiero darle la bienvenida a todos a Misión It's Divina. always a blessing for me to be here. Siempre es una bendición para mí estar aquí en casa. I love this family so much. Amo esta familia mucho And I hope that the apostle is doing great things. y espero que el apóstol esté haciendo cosas grandes allá, Because we love him and we miss him. porque lo amamos y lo extrañamos. Amen. Amén. Well, I had a word, Él traía una palabra and then in the middle of the night, y en el transcurso de la noche the Holy Spirit spoke to me, el Espíritu Santo me habló and he said, "You got the wrong word." y me dice, tienes la palabra equivocada. So he gave me what he wanted me to talk about today. So, me dio lo que quería que hablaran esta mañana. If you would, now I want everybody to know that I'm dyslexic. Quiere que sepan que él es disléxico. You know what that means? ¿Saben qué quiere decir eso? I see things backwards, Ve las cosas al revés. and I've been wired that way. When I was born, I was wired wrong up here, Cuando él nació así fue conectado su and I cerebro. was hyperactive. Y era un niño muy hiperactivo. And in the 50s, they didn't know what to do with us. Y en los 50 no sabían qué hacer con nosotros. You know, today they would say, "Well, I had ADD," Hoy te dirían que es you know, or something like that. que tiene algún problema. But I was hyperactive, Pero un niño muy hiperactivo. and I could do numbers okay. Podía hacer los números bien. You know, 1, 2, 8, 10. 1, 2, 8, 10. 1, 2, 8, 10. But I couldn't read. Pero no podía leer. Because when I looked at words, they were backwards in my mind. Porque cuando yo miraba las palabras, las miraba So al when I revés was en in mi the mente. 4th grade, So, cuando estaba en el cuarto grado, they decided that I needed to spend another year in 4th grade. decidieron que tenía que quedarme un año más en el cuarto So when I grado. was 10, I was in 4th grade. So, cuando tenía 10 años estaba en el cuarto And grado. when I was 11, I was in 4th Y grade. cuando tenía 11 estaba en el cuarto grado. And the teacher drove me crazy. Y la maestra me volvió loco. And nearly every day, they would want to punish me or do something. Y casi todos los días me querían castigar. And it was, you know, pretty obvious that I just needed to go stand in the corner. Y era muy obvio que solamente necesitaba ponerme en la esquina So de la some pared. days I'd just come into the classroom and I'd go right over to the corner. So, hay días en que él solo se iba a la pared. Because it was easier for me to do that than to put up with the people around me in my seat. Era más fácil para mí hacer eso que aguantar la burla de la gente a mi And you know, alrededor. 10 and 11 girls still have cooties. Girls still have bugs at 10 and 11. A la edad de 10 y 11 años las niñas So tienen the only algo. thing girls were good for were to torment. So, lo único bueno que podían hacer las niñas era So atormentar. I love tormenting girls. So, a él le gusta atormentar a las mujeres, And, a las niñas. I Le gustaba. you know, just like to aggravate people. Le gustaba hacer que la We- gente se enojara. You know these straws, these great big fat straws? Los popotes Fat straw. anchos, Well, I would take them and make them where they were about an inch outside of my hand. los preparaba y se los ponía que le quedaran una pulgada. And then fuera I'd de chew su- up paper. Masticaba papel I'd do spit wads. y los escupía. The teacher would be writing on the chalkboard, La maestra estaba escribiendo en el and I would pizarrón see how close I could get to her without hitting her. y quería ver qué tanto me podía acercar sin pegarle a ella. So they would splatter the blackboard. you So, know, se pegaban while en she was el up there writing on pizarrón mientras que ella escribía. it. Of course, it didn't take too long for her to figure out who was doing it. Claro que no se tardó mucho en darse cuenta quién lo estaba haciendo. You know, so I was kind of incorrigible. Incorrigible. That means that I was unruly.
ah, Unruly. They couldn't control me. no lo podían controlar, gracias. And I didn't care. Y no le importaba. I wasn't at the place where it bothered me to get in trouble No estaba en el lugar donde le molestaba que se metiera en problemas, because I didn't have any repentance in my heart. porque no tenía arrepentimiento en su corazón. And you have to get to a place Y tienes que llegar a ese lugar where you understand what repentance is. donde entiendes qué es el arrepentimiento. And that time in my life, I just didn't care. Y ese tiempo en mi vida, en su vida, no le importaba. So I want to, because I'm dyslexic, Porque él es disléxico. we're going to start in Romans chapter 8. Vamos a empezar en el libro de Romanos capítulo 8. And then we're going to go back to 7, and then we're going to go back to 6. Y luego vamos al 7 y de ahí al 6. If I pick up a magazine, Si yo levanto una revista, I always start at the back of the magazine and go forward. siempre empiezo al final hasta llegar al It's just the principio. way I'm wired. Es la manera en que él está conectado. And it's okay, I've learned how to deal with it. Y está bien, he aprendido cómo lidiar con eso. So I never really learned how to read. Realmente nunca aprendí cómo leer. And when I went to Bible college, I still couldn't read. Cuando fui al instituto no sabía leer. And my first test Mi primer examen in New Testament survey del Was- Nuevo Testamento was 105 questions, eran 105 preguntas and we had 50 minutes to do it y in. teníamos 50 minutos para hacerlo. Well, I nearly threw up Él casi se because I vomitaba knew that there was no way that I could do this, porque él sabía que no había manera que lo podía hacer, but by the grace of God. pero por la gracia de Dios. Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verses 1 and 2. versículos 1 y 2. Go right ahead. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Now, I want us to understand the difference between repentance and condemnation. Quiero que entendamos la diferencia entre arrepentimiento y condenación. Repentance is a good thing. El arrepentimiento es algo bueno. When the Holy Spirit convicts us, Cuando el Espíritu Santo te trae convicción, when we know that we're sinning, cuando sabemos que estamos pecando, we need to have the Holy Spirit convict us of our sins necesitamos que el Espíritu Santo nos venga y traiga convicción de nuestros pecados so we can repent. para poder arrepentirnos. See, the Holy Spirit does not put us in condemnation. El Espíritu Santo no te pone en condenación, The Holy Spirit brings us to a place of te repentance. trae a un tiempo, a un lugar de arrepentimiento. So it's totally different Es muy diferente because condemnation porque la condenación comes from the word condemn. viene de la palabra condenar And see, we're not condemned. y no somos condenados When we're born again, cuando nacemos de nuevo. Jesus Christ took the condemnation on himself. Jesús tomó la condenación en él mismo. See, he was the one that was condemned for our sin. Él es el que él fue condenado por nuestros pecados. So we don't have the condemnation on us. Para que nosotros no tuviéramos la condenación sobre nosotros, See, because God was good enough porque Dios fue muy bueno to send his own son into the world para mandar a su único hijo a la tierra, to take your sin and my sin para tomar tu pecado y el mío and walk up to the judge of this earth y ir hacia el juez de esta tierra and be condemned for us. y ser condenado por nosotros, So we don't have to be condemned. para que nosotros no tengamos que ser condenados. Now, when I was a kid, Cuando él era un joven, un I niño, really didn't care. a él no le importaba. You know, the teacher drove me so crazy sometimes. La maestra lo volvía loco. I just crawled out the window and went to the front steps and sat on the steps Se outside. salía por la ventana y se sentaba en los escalones de afuera. And I didn't care Y no le importaba, because my conscience was not at a place porque mi conciencia no estaba en un lugar where I could be repentant. donde podía arrepentirme. You see, it takes the Spirit of God Toma el Espíritu de Dios to bring us to a place que te traiga a un lugar where we really care about ourselves. donde realmente nos importamos a nosotros mismos. If you take somebody that's on death row for murder Si tú tomas a alguien que está para ser
he probably hadn't repented for his sins. que lo han condenado a muerte, tal vez no se ha arrepentido de sus pecados, Because he's not sad that he killed somebody. porque no está triste de que mató a alguien, He's just sad because he's going to die. solamente está triste porque él va a morir, Because he's been condemned to death. porque ha sido condenado a muerte. Well, you and I have not been condemned to death. Pues tú y yo no hemos sido condenados a muerte, Because Jesus died in our place. porque Jesús murió en nuestro lugar. Amén. So Paul said there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Por eso el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo He said Jesús. you don't have to receive condemnation. No tienes que recibir la condenación, Because that's what the devil tries to put on you. porque eso es lo que el diablo quiere poner sobre ti. The devil will try to tell you you'll never be good enough. El diablo te va a decir, nunca vas a ser bueno, You're always going to sin. siempre vas a pecar, You'll never be a good Christian. nunca serás un buen cristiano. But you can tell the devil, Pero puedes decirle al diablo, I'm not the one that's condemned. yo no soy el que está I've condenado. been saved by He grace. sido salvado por And by gracia the blood of Jesus, y por la sangre de I am Jesús. forgiven. Soy perdonado. So let's go to Romans chapter 7 now. Vamos al libro de Romanos capítulo 7. Now, I love the book of Romans. A él le gusta mucho el libro de Romanos. If I had just one book, Si solamente tuviera un libro and that's all I had of the Bible, y es lo único que tuviera de la Biblia, it would be the book of Romans. sería el libro de Romanos, Because it tells you so many different situations porque te habla de muchas situaciones and the way that you can guide your life. y de la manera que puedes guiar tu You vida. see, I'm not interested in when Jesus is going to come back. No me interesa cuando cuando Because when regrese he comes Jesús, back, he'll come back. porque cuando él va a regresar, va a regresar. And I'm not worried about the things that go on in the world. Y no me preocupan las cosas que pasan en Because el he's mundo, going to take care of the things in the world. porque él se encarga de las cosas que But I están en do el mundo. want to know how I'm supposed to walk my life Pero out. sí quiero saber cómo tengo que caminar yo mi vida. And that's what the book of Romans tells you. Y es lo que el libro de Romanos nos dice. Romans chapter 7, Romanos capítulo 7, verses 14, 15, and 20. versículos 14, 15 y 20. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Now, this is the Apostle Paul. Ese es el apóstol Pablo. And the Apostle Paul is admitting that he has a problem with his flesh. Y el apóstol Pablo está admitiendo que tiene un problema con su carne. There are three major sins that all sins come out of. Hay tres pecados muy grandes que de ahí salen la raíz de todos los demás pecados. Lust of the eye, La lujuria de los ojos, lust of the flesh, lujuria de la carne and pride of life. y el orgullo de la vida. Every sin comes out of those three. Todo pecado nace de And the esos tres. Apostle Paul is telling us, I've got a flesh problem. Y el apóstol Pablo dice, tengo un problema con la carne. He said, I don't want to do it, but the very thing I hate, I find myself doing. No lo quiero hacer, pero lo que aborrezco es lo que hago. So Paul is no different than you and me. Entonces el apóstol Pablo no es tan diferente a ti y a mí. And Paul was probably the greatest apostle that ever walked the face Y el of this earth. apóstol Pablo pudo haber sido uno de los más grandes apóstoles And he was admitting that he had a sin problem. en la tierra y admitía que tenía Well, un guess pecado, what? Every un one of us, problema. every one of us have a sin problem. Cada uno de nosotros tenemos un problema con el pecado. Now, before I got saved, Antes de que él fuese salvo, a lot of people probably have heard my testimony tal vez muchos han escuchado mi that I had two testimonio, addictions. que tenía dos adicciones. One of them was alcohol, Uno era el alcohol and the other was women. y el otro eran las mujeres. You know that women can be an addiction? ¿Sabían que las mujeres pueden ser una adicción? And I had a bad problem. Y él tenía un problema muy fuerte. And I was hooked on pornography. Y él estaba agarrado por la pornografía And I didn't care whether a woman was single or married. y no le importaba si la mujer era casada o soltera. If we were in the same room together, it could be trouble. Si estábamos en el mismo cuarto, podía ocasionar problemas. And I didn't care. Y no le importaba. There wasn't any repentance in No my había heart. un arrepentimiento en su corazón.
And I didn't care whether the devil condemned me or not because I knew I was a bad guy. Y no me importaba si el enemigo me podía condenar o no, porque yo era un hombre malo. But when I got saved, it changed. Pero cuando yo me entregué al Señor, eso cambió. When I got saved, I tried not to do that stuff. Cuando fui salvo, intenté no hacer esas See, cosas. because once I got saved, my spirit changed. Porque cuando yo fui salvo, mi espíritu I cambió. once was dead, but now I'm alive. Estuve muerto, pero ahora vivo. I would die to the flesh, but I became alive in the spirit. Moría la carne, pero mi espíritu vivió. And I knew that if I was going to serve God, I was going to have to learn how to follow the spirit and not the flesh. Y sabía que si yo iba a seguir a Dios, tendría que aprender a seguir al espíritu y no la carne. And you see, it was, God did a work in me with alcohol. Dios hizo una obra en mí con el alcohol, Because I went from one day drinking to the next day free. porque se fue de un día ser alcohólico y el día siguiente ya fue libre. But I still had this thing in my eye Pero todavía tenía algo con sus ojos, that I like to look at women. que a él le gustaba ver a las mujeres. And about every 2 or 3 months, I would fall. Y cada 2 o 3 meses él caía And I'd pick up a magazine. y levantaba una revista And I would condemn myself. y me condenaba a mí mismo. And it would take me a couple of weeks to come out of that. Y le tardaba algunas semanas para salir de eso, Because I didn't know how to forgive myself. porque no sabía cómo perdonarme. And I put condemnation on myself. Y me ponía condenación a mí mismo, Because I didn't understand repentance. porque no entendía el arrepentimiento. And the older I got, the more I understood Y en cuanto iba creciendo, más entendía what the Spirit of God was for in a Christian's life. para qué era el Espíritu de Dios en la vida de un cristiano. And I know that some of you guys are saying, oh, he was, don't give me that. I know you are too. I know some of you may look at me and say, well, you were just a sinner. Tal vez algunos lo estén viendo y dicen, no, pues es un pecador. But everybody sitting out there is too. Pero todos los que están aquí sentados también lo somos. We're all saved by grace. Todos fuimos salvados por gracia. And we all have some problem. Y todos tenemos algún problema. But the more I mature in the Lord, Pero cuanto más soy maduro en el the more Señor, I understand how to walk. más entiendo cómo caminar. And it's because of the Word of God gives me hope and strength. Y es porque la palabra del Señor me trae esperanza y fuerza. You see, the Apostle Paul, El apóstol Pablo, he admitted that he had a problem. él admitió que tenía un problema. I admitted that I had a problem. Él admitió que él tenía un problema. And it got where any time Y llegó al tal grado that a woman caught my eye, que una mujer le llamaba la atención. I had a strong enough wife Tenía una mujer suficientemente that I would ask fuerte her to pray for me. que le pedía que orara por él. And she would. Y ella oraba. And she wouldn't condemn me Y no me condenaba because she knew the problems that I've had in the past. porque ella sabía del problema que yo traía en el pasado. And you see, if we mature in Christ, ¿Ves? Si maduramos en Cristo, then we don't go around condemning other people. no vamos alrededor condenando a la gente. Because the Apostle Paul said there's no condemnation Porque el apóstol Pablo dice, no hay condenación. in Christianity. En el cristianismo It's not our job to judge people. no es nuestro trabajo juzgar. It's not our job to look at people and say, well, they're still a sinner. No es nuestro trabajo ver a la gente y decir, este es un pecador. Because we're all covered by grace. Porque todos somos cubiertos por la gracia. Romans chapter 6, Romanos capítulo 6, verses 1 and 2. versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? What shall we say then? ¿Qué Shall we diremos? continue in sin that grace might increase? No. No, we shouldn't. But if we can deal with ourselves Pero si aprendemos a lidiar con nosotros mismos and have an attitude of repentance y tener una actitud de arrepentimiento instead of attitude of condemnation, en vez de una actitud de condenación,
then we can start walking in the Spirit. entonces podemos empezar a caminar en el Espíritu. Because the Apostle Paul teaches us that if we serve the Spirit, Porque el apóstol Pablo nos enseña que si servimos al Espíritu, then our life is in the Spirit. entonces nuestra vida es en el Espíritu. But if we walk in the flesh, Pero si caminamos en la carne, then our life is in the flesh. nuestra vida está en la carne. So every day for years, Entonces todos los días por años, I lived in Romans chapter 7. yo vivía en Romanos capítulo 7. Very thing I hated, I found myself doing. Lo que yo aborrecía era lo que hacía. And I would read this chapter over and over and over. Y leí este capítulo una y otra vez, una y otra vez. Because the very thing I hated, Porque la cosa que aborrecía I found myself doing. era lo que me encontraba haciendo. And I don't, even when I was going through this time, Y aun cuando yo estaba en ese tiempo, I was still going out and evangelizing and winning souls. salí a evangelizar y a ganar almas, Because I knew that in myself, porque sabía que en mi persona I could not change. no podía cambiar. In myself, En su persona I could not walk the road that God wanted me to walk. no podía caminar el camino que Dios quería que yo caminara. But in the strength and the power of the Holy Spirit, Pero en el poder y en la fuerza del Espíritu I could Santo walk out of that sin. podía salir de ese pecado. And I could walk into the kingdom of God. Podía entrar en el reino de Dios And I could snatch people out of the gates of hell. y podía arrebatar la gente de las puertas del infierno. And it got where every time I fell, Y llegó al punto every time I sinned, que cuando él I caía said, en el that's it, pecado, devil, I'm going to go get 10 more. decía, I'm voy a gonna ir go a bring robar 10 más, te voy a people ir a into the arrebatar kingdom of más God. almas cada vez que él pecaba. See, I turned that condemnation around. Cambié esa condenación. And I said, I don't care what you think about me, devil. No me interesa lo que pienses de mí, I'm going to diablo. spit in your face, Te voy a escupir en tu and cara I'm going to go win souls. y voy a ir a ganar almas. I may not be perfect, Tal vez no soy perfecto and he's never asked me to be y perfect. nunca me ha preguntado que sea yo He's asked perfecto. me to walk after Jesus Christ and be like him Me ha on this pedido earth. que camine tras Cristo Jesús y ser como Él. He was perfect. Él era perfecto. I'm not perfect. Yo no soy perfecto. You're not perfect. Nosotros no somos perfectos, But what we are, pero lo que somos, we're spiritual people now. somos personas espirituales. Because once you were dead, Porque una vez fuiste muerto and now you're alive in Christ. y ahora vives en Cristo Jesús. You once walked the way of the world, Una vez caminaste los but caminos now del you walk the mundo, way of the pero cross. ahora andas el camino de la You cruz. used to walk in the flesh, Caminabas en la and now carne you walk in the y spirit. ahora caminas en el And the Espíritu. things of God are starting to be open to your mind Y and las your cosas del understanding. Señor se están siendo abiertas en tu mente y en tu And you should entendimiento. always take this word Y every siempre day. deberías de tener esta palabra. And if there's something in your life that's bothering Y si you, hay algo que te está molestando en tu vida, you let God's word minister to your spirit. deja que la palabra de Dios ministre You a tu let God's espíritu. word speak into your life. Deja que la palabra de Dios hable a tu The vida. very thing I hate, I find myself doing. Lo que aborrezco, eso hago. But then I realized it's no longer me, Pero entonces me di cuenta, yo no no soy longer yo. me that Ya no soy sins. yo. but it's sin that remains in my flesh. Es el pecado que se permanece en la carne. It makes me feel pretty good to be like Apostle Paul. So me hace sentir bien ser como el apóstol Pablo. And you see, every one of us is the same way. Y cada uno de nosotros somos We know como where él. our life is. Sabemos dónde está nuestra vida. We know where we walk. Sabemos dónde caminamos. We know who our Savior is. Sabemos quién es nuestro Salvador. So in our Savior, So en nuestro Salvador we are not condemned. no somos condenados. We are not a people that's condemned to death. No somos personas que han sido condenadas a We're not muerte. on death row. No estamos para ser condenados a muerte. Jesus said, I came to give life. Cristo dijo, vine a dar vida. The thief comes to kill, steal, and destroy. El enemigo viene a matar, hurtar y a But he destruir. came to give life and Pero él life vino a more dar vida abundantly. y vida en abundancia. My. Yes, Jesus. Come on. You know, there are so many people Hay mucha gente that we've looked at wrong que hemos visto because we equivocadamente don't understand the grace of God. porque no entendemos la gracia de Because Dios. we don't understand. We look at people and we condemn them. Porque no entendemos y vemos a la And gente y why los should we condemn condenamos. people? ¿Y por qué nosotros debemos de condenar a la gente? When Jesus Christ doesn't condemn them. Cuando Cristo no los condena, When the King of Kings and Lord of Lords does not condemn them. cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores no los condena, He didn't condemn the woman that was caught in adultery. no condenó a la mujer que fue encontrada en adulterio.
He doesn't condemn the thief on the cross that recognized who he was. No condenó al ladrón que estaba en la cruz. I don't care where you're at in your life. No me interesa en dónde estás en tu vida. Christianity is repentance. El cristianismo es arrepentimiento. It's where we understand that it's a good Es place. donde entendemos que es un buen lugar. It's better to repent than to be Es condemned. mejor arrepentirnos que ser condenados. And when we present the gospel in that way, Y cuando presentamos el evangelio de esta manera, it's not by works. no es por las obras, It's not by power. no es por el poder, But it's by the Spirit of the living sino God. que es por el espíritu that del draws Dios people to the viviente church. que atrae la gente a la iglesia. It's by the Spirit of the living Es God por el poder, el espíritu that de brings Dios people to their que knees. trae la gente a sus rodillas. It's by the Spirit of the living Es por God el espíritu de Dios that transforms que lives, transforma vidas, that takes us out of darkness into que light. nos saca de las tinieblas a la luz. It's the Spirit of God Es el espíritu de Dios that heals the soul. que sana nuestra alma. It's nothing that we say or we do. No es nada que nosotros hagamos o It's not how digamos. good we are. No es que tan buenos It's how seamos, good God is. es que tan bueno Dios es. I guess you can tell I'm feeling a whole lot better today. Puedes decir que se está sintiendo mucho mejor hoy. And I'm thrilled about that. Y está muy emocionado por eso. Sandra, Wednesday night, she prayed for me. Sandra, la hermana Sandra oró por él el And she miércoles said, you're going to sleep like a baby. y le dijo, vas a dormir como un bebé. And I went back to my RV Y se regresó a su and I trailer went to sleep. y se fue a dormir. And I didn't wake up till 8 o'clock. I slept like a Y baby. no se despertó hasta las 8 de la And mañana. I've had such good rest this week. He tenido muy buen descanso esta And, semana and I thank you for your prayers and for your love. y les agradezco por sus See, when oraciones we y su love amor. on people, Porque cuando amamos a gente, it changes their heart towards us. cambia su corazón hacia nosotros. It's what we need to do is love on people. Y es lo que tenemos que hacer, es amar a la We gente. need to tell them about the goodness of God. Tenemos que decirle de qué bueno, qué tan bueno es Dios See, es con because a lot of nosotros. people think that God has got a baseball bat Porque muchas personas piensan que Dios está con un bate de béisbol and He's ready to knock them into next week. y está listo para golpearlos. But that's not what God wants to do. Pero eso no es lo que Dios quiere hacer. He's ready to open His arms and Está love listo on. para abrir sus brazos. See, if we want to be more like Jesus, Si queremos ser más como Jesús, we'll quit condemning people tenemos que dejar de condenar a la gente and we will start loving on people. y empezar a amar a la gente. And it'll make a major difference. Y hará una diferencia muy grande When we start acting like cuando empecemos Jesus. a actuar como Jesús and start loving on people. y empezar a amar a la gente. That's why Paul could say there's no condemnation in Jesus Christ. Por eso el apóstol Pablo dijo, no hay condenación en Cristo Jesús. See, if our heart is right, Si nuestro corazón está bien and I know that I'm not condemned, y sé que yo no soy condenado, and probably I should have been condemned. y tal vez sí yo debería de haber sido condenado, But if I'm not condemned, pero si yo no soy condenado, then He's not going to condemn anybody else. entonces Él no va a condenar a nadie más. You see, the Bible says that Jesus came to save the whole world. La Biblia dice que Él vino a salvar a todo el mundo. The salvation through the cross is for everybody. La salvación a través de la cruz es para todos. It's just not for us. No solamente es para nosotros, It's for everybody. es para todos. The free gift of God Es un regalo de parte de Dios. is eternal life through Jesus. Es la vida eterna por medio de Jesús. And the Bible is to teach us how to walk Y la Biblia nos enseña a caminar and how to love. y cómo amar. If we are waiting Si estamos esperando to be perfect, a ser perfectos, then we'll never get there. entonces nunca vamos a llegar ahí. If I had waited Si yo me hubiera esperado till I was perfect before hasta I yo ser started ministry, perfecto antes de empezar el ministerio, then there would have been a lot of people that would have not heard the gospel. entonces habría mucha gente que no hubiera escuchado el evangelio. But because I didn't wait, Pero porque no me esperé, I preached the gospel to thousands of people, prediqué el evangelio a muchas personas and they weren't in the church. y no estaban en la iglesia, They were at Mardi Gras, estaban en las fiestas, rock concerts, conciertos, out in the streets, en la calle, out in the hedges and the byways.
See, I didn't have to be perfect No tenía que ser perfecto to tell people about the love of God. para decirle a la gente del amor de Dios. And don't think you have to be perfect Y no either. pienses que tú tienes que ser perfecto tampoco. Some of my best times Algunos de mis mejores momentos were preaching the gospel on the streets. era predicar el evangelio en la calle. We had a team of 35 people. Teníamos un equipo de 35 personas. Every Saturday night we would feed Cada- 350 people. Cada sábado en la noche alimentábamos a 350 personas And we'd have street church at the same time. y teníamos culto en la calle. And we were having a revival. Y era un avivamiento. We thought we were just having fun. Ellos pensaban que se estaban nada más divirtiendo, But the 35 of us was having a revival pero in los our life. 35 de nosotros estábamos en un avivamiento en nuestra vida. Because it wasn't about us. Porque no se trataba de nosotros, It was about those 350 people that we Era- fed every era Saturday. de esos 350 personas que alimentábamos When cada sábado. we quit looking at us Cuando dejamos de vernos a nosotros and start looking at the people out y there, empezamos a ver a la gente de afuera, then we are not selfish anymore. ya no somos envidiosos And we become in Egoístas. love with the gospel of Jesus Christ. y empezamos a enamorarnos con el evangelio de Cristo Jesús. He's the one that loves people. Y Él es el que ama a la gente. I remember one time Recuerdo en una ocasión, we were a year and a half in the same place. teníamos 1 año y medio en el mismo lugar And we had a platform. y había una plataforma. And then we had a couple of those tables set up. Había algunas de esas mesas ya puestas And we would feed beans and rice and bread. y daban frijoles, arroz y pan. In the wintertime, it was iced tea. En el I tiempo mean, in the wintertime, it was hot tea. en el tiempo de frío era té caliente In the summertime, it was cold tea. y en el tiempo de verano era té frío. And the Spirit of God showed up. Y el Espíritu de Dios se apareció en ese And lugar. we had a worship team, and they were worshiping God. Teníamos un equipo de alabanza y And ellos I estaban I adorando a told them, Dios. stop. Y les dije, Said, deténganse, stop. Spirit of God is here. deténganse, el Espíritu de Dios And está I aquí. got up on the platform. We had a 16-foot flatbed trailer. Y él se paró en la plataforma, tenían un tráiler de 16 pies. I said, how many of you guys are lonely? Y les pregunté, ¿cuántos de ustedes están en la soledad? How many of you would like a hug? ¿Cuántos quieren un abrazo? And those old stinky street people, Y todos los indigentes olorientos ahí they started raising their hands all empezaron over a the levantar place. sus manos. And we got off that platform, Y nos bajamos de esa and we just plataforma started hugging those guys. y los empezamos a abrazar. And from that time on, Y de ese momento en they adelante never gave us any problems. nunca nos dieron problemas. Matter of fact, if somebody tried to start problems, Es más, si alguien trataba de empezar un problema, they would drag them off ellos los corrían de ahí because they saw that we didn't condemn them. porque ellos miraban que no los condenábamos, They saw that we were bringing the love of God to sino them. que miraban que traían el amor de Dios a ellos. I ran around with a funny little man, Yo corrí con un hombre muy chistoso, Mark Mindshine. hermano Mark Munshine. And he was the craziest dude I've ever seen in my life. Era una de las personas más locas que yo conocí en mi vida. And for some reason, he just liked picking on the biggest guy out there. Y por alguna razón extraña, él le gustaba estar de picabuches con el más Mark was grande. about this tall, El hermano estaba and he'd pick on these great big guys. y él quería molestar a los más grandes And it didn't bother him. y no le molestaba. I thought they were going to kill him sometimes. Y él decía, una de estas veces lo van a matar, But he wouldn't quit. pero él no se daba por vencido, He would not stop. no se rendía And he did that till he died. y hizo lo mismo hasta que se murió. And Mark Mindshine's the reason that I'm here. Y él es la razón por qué él está aquí. See, I have no regrets for anything I've ever done. No tengo nada de lo que yo me pueda Since I gave my life to Jesus, desde que yo entregué mi vida a Jesús, I learned how to live. aprendí a vivir. Since I gave my life to Jesus, Desde que yo me entregué a Jesús, I
I learned that there was a better life. Aprendí que había una vida mejor. And I learned what repentance was. Y aprendí que era el arrepentimiento. Because I didn't care anything about condemnation. Porque no le importó lo de la condenación. I had a lot of people condemn me. Tenía mucha gente que me habían condenado. But it didn't matter because I wasn't alive. Pero no me interesaba. But once I came alive, Porque ya cuando yo viví, my heart changed. mi corazón cambió. And I became a lover of God. Y me convertí en un enamorado de Dios. And a lover of people. En un amante de la gente. Would you stand to your feet? Puedes ponerte de pie, por favor. I've never been a long-winded preacher. Nunca he sido una persona que predica mucho. I learned how to preach hard and fast on the streets. Aprendí a predicar rápido y fuerte en la calle. Sometimes I had to duck while I was preaching. A veces tenía que esconderse mientras que predicaba, agacharse, Because the beer bottles were flying. porque los envases de las botellas salían volando. But you know, I didn't stop. I didn't care. Pero no me detuvo, no me importó. I've been spit on, Lo han escupido, hit, lo han golpeado, laughed at, se han burlado, ridiculed, lo han ridiculizado. and it's all for the grace of God. Y todo es para la gracia de Dios. And you just keep on loving people. Y solamente puedes seguir amando a la gente. And I ask today if you would just check your heart Y te pido que en esta mañana examines tu corazón to see if your heart is right. para ver si tu corazón está bien. If there's something in your heart that needs repentance, Si hay algo en tu corazón que necesita arrepentimiento, then come and repent. ven y arrepiéntete. If you've been one that has thrown stones, Si tú eres una persona que has aventado la primera piedra, then maybe you need to repent from that. entonces tal vez tú te tienes que arrepentir de eso. But it's the goodness of God that leads us to repentance. Pero es la bondad del Señor que nos lleva al arrepentimiento. It's not hellfire and brimstone. It's the goodness of God Es la misericordia de Dios that brings us to que nos repentance. trae al arrepentimiento. That